Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Dios les bendiga. Un gusto poder compartir de nuevo con ustedes. Hace mucho tiempo que no lo hacíamos. Y sin duda este tiempo que vamos a compartir juntos va a ser un momento especial. Solamente agradecerles a ustedes porque han sido un testimonio tremendo para todos nosotros en cuanto a fidelidad al Señor y también queremos compartir y apegarnos un poco a eso. Así que Dios les bendiga y quiero compartirles algo bien breve el día de hoy, algo que ha sido tan impactante en mí, sobre todo en esta mañana, y quiero también compartírselos con ustedes. Y el texto base que vamos a ver hoy día se encuentra en Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13, para que lo vayan buscando allí. Mientras tanto, Filipenses capítulo 2, versículos del 12 al 13. Y les quiero contar una breve situación. Yo creo que a la mayoría nos ha sucedido algo similar. Cuando yo era un niño adolescente, no recuerdo qué estaba haciendo, pero quise fabricar y quise hacer algo con madera. Recuerdo que tenía unos tablones, tenía allí una regla, un lápiz para poder cortar todo lo necesario, para poder confeccionar. Si no me equivoco, era una cajita que tenía que hacer. Y tenía unos palos allí bastante gruesos, no sé la medida, pero eran bastante gruesos, y tenía un serrucho de mi papá. Así que lo tomé, comencé a cortar, y yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez que ponemos el serrucho y siempre la primera es más fácil, ¿no? Genial, la primera salió perfecto. Le damos a la segunda y ¿qué pasa con el serrucho? Se nos pega e incluso muchos serruchos se curvan y uno dice, pero ¿cómo si la primera salió tan bien? Y empezamos y luchamos. Y yo recuerdo que luché con cortar ese palo por mi inexperiencia. Después sabemos mucho de que los maestros carpinteros o aquellas personas que trabajan en la construcción lo hacen perfectamente. Jamás se les ha pegado el serrucho. ¿Saben qué? ¿En qué va el detalle de poder saber cortar una madera con un serrucho? Es dejar que la sierra del serrucho haga el trabajo. Esto no requiere de mucha fuerza, no requiere de mucha precisión, sino que dejar que la herramienta haga su trabajo. Y en muchas ocasiones el Señor también debe hacer su trabajo, pero nuestra desobediencia y nos basamos en nuestra propia fuerza, aplicando fuerza a cosas que realmente debemos pensar y decir, esto le pertenece al Señor. El Señor es el que hace la fuerza en este caso. Y por eso les invito a abrir allí su Biblia en estos versículos que les mencioné. Dice el versículo 12 en Filipenses: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Siempre, pero absolutamente siempre, en alguna ilustración o en alguna predicación va a salir a la luz el apóstol Pablo. Y esta carta a los filipenses es una de las cartas magníficas que tiene este apóstol, que enseña y nos hace entender qué es nuestra vida cristiana. Y al ver estos versículos nos damos cuenta de que él confiaba en estos hermanos. Les decía, yo sé que ustedes han sido obedientes, yo cuando he estado presente con ustedes han sido muy obedientes. E incluso cuando yo he estado ausente, ustedes han seguido siendo obedientes. Pero él les manda aquí un consejo, les escribe un consejo y les dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Esto no quiere decir que ellos tenían que luchar para poder alcanzar la salvación. Esto no significaba que ellos tenían que temblar y tener este temor para que recién fuesen salvos, sino que aquí les está incitando y les está diciendo nuevamente que deben manifestarse exteriormente acerca de esa salvación que tienen ellos por la gracia de Dios. O sea, yo debo evidenciar de que soy una persona salva con mi obediencia. O sea, yo debo ser
una persona que refleje a Dios en mi vida. Y por eso es importante que nosotros evidenciemos de que somos hijos de Dios en todo momento. Por eso dice allí, ocupados de vuestra salvación. O sea, si tú eres salvo, bueno, demuéstralo exteriormente a través de esta obediencia. Y el versículo 13, que es el versículo clave que vamos a ocupar hoy día, dice lo siguiente: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Chicos, Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer basado en su buena voluntad. Yo no hago las cosas porque a mí me placen. Yo no obedezco a Dios porque simplemente yo solamente lo quiero hacer, sino que Dios, por su buena voluntad, es el que produce en nosotros ese querer y ese hacer cosas que evidencien y que muestren esa obediencia al Señor. Así que vemos acá que el ejemplo del serrucho es muy práctico, porque yo, aunque trate de aplicar fuerza, aunque sea tome de un mango ahí bien fuerte y empiece yo con mis propias fuerzas a cortar esta madera, pero si yo no dejo que el filo de ese serrucho haga el trabajo, me voy a esforzar de más. Voy a estar dedicando tiempo y voy a estar dañando incluso esa madera que yo quiero cortar. Entonces, vemos acá en este versículo que Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, todo lo que yo tengo para poder obedecer a Dios es porque Dios lo ha producido. No hace falta fuerza, sino que debemos dejar que Dios obre en esa herramienta o en nuestras vidas, ya que Él sea la persona que dirija mi vida y, como dice ahí el versículo, produzca, haga florecer en nosotros esa obediencia de querer y de hacer esas cosas. Hay un escritor muy conocido, C.S. Lewis, que dijo lo siguiente: crecer es mucho más que leer lo que Cristo dijo y ponerlo en práctica, sino que una persona real, un cristiano, es cuando entiende que Cristo está haciendo cosas en él y convirtiéndose en forma gradual para que sean permanentemente un cristiano. O sea, no basta, chicos, con solamente leer la Biblia y ponerla en práctica. Eso no es suficiente, sino que el cambio gradual debe ser en nosotros para que seamos partícipes de su poder, seamos partícipes de su gozo, de su conocimiento y de su eternidad. O sea, cuando yo entiendo realmente el poder de Dios, cuando yo entiendo a cabalidad el gozo del creyente al momento de ser un hijo de Dios, cuando yo conozco más a Dios y cuando trato de dimensionar la eternidad de Dios, allí realmente yo sé y entiendo que estoy obedeciendo a Dios. Entonces, Dios está haciendo un cambio hoy en los creyentes. Hace mucho tiempo que no nos reunimos físicamente y yo creo que muchos de nosotros echamos de menos y extrañamos mucho esa comunión entre los hermanos. Pero desde que ocurrió o comenzó a ocurrir esta pandemia, el pueblo de Dios ha cambiado. El pueblo de Dios ha cambiado, quizás positiva o negativamente, no sé, depende de cada uno. Pero realmente tenemos la oportunidad para poder crecer. Y yo lo digo en mi propio caso, yo me he dado cuenta que las cosas son distintas, que depende aún mucho más mi comunión con Dios. O sea, yo al entender de que estoy solo en casa, de que tengo que estar allí confinado en mi hogar, necesitamos más del Señor. Porque el ir a una iglesia, de poder tener el apoyo permanente de los hermanos, el apoyo permanente de aquellos hermanos encargados, yo digo, ya, por lo menos tengo esa ayuda que decir, ya estoy desanimado, necesito ir a la iglesia para poder recibir esa palabra del Señor. Pero ahora es todo distinto.
Entonces ahora mucho más es el desafío de que seamos creyentes, que honren al Señor, que obedezcan al Señor y que podamos entender de que debemos ser obedientes. Así como en la iglesia en Filipenses era obediente estando o no Pablo presente, así también nosotros. No es necesario que el pastor, no es necesario que los hermanos de la iglesia estén presentes para que seamos obedientes, sino que debemos estar más cerca del Señor. Y esto también me impactó mucho porque hay ocasiones en nuestras vidas que nos creemos, no, si ya ahora en este tiempo con tan solamente leer la Biblia y estamos listos. No, no es solo eso, sino que es entender de que el Señor es el que hace la fuerza para que nosotros podamos hacer cosas para poder obedecer. Y hay un versículo más que quiero compartirles que está en Judas capítulo 1, versículo 21, y es una exhortación que da a aquellos cristianos, hermano de Jesús, ya Judas. Dice lo siguiente: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Chicos, conservémonos en el amor de Dios. Todo lo que tenemos le pertenece a nuestro Dios. No nos pertenece a nosotros. Todo lo que hacemos, todo lo que vivimos y todo lo que decimos, todo lo que compartimos con los demás, es porque Dios lo permite. Es porque Dios aplica su fuerza allí para que nosotros podamos ser hijos obedientes. Y por último, chicos, les invito a que en este tiempo de pandemia, en este tiempo de esta enfermedad muy famosa que es el COVID-19, que el Señor nos ayude a ser más sensibles a las necesidades de las personas, sobre todo a la necesidad espiritual. Dios prometió en su palabra que algún día todos iban a saber y todos iban a conocer acerca de este Jesús. Que toda rodilla se doblará delante de Él, reconociendo de que Jesús era el Salvador y era el Mesías. Y saben que esto ha ayudado mucho, este tema de la tecnología ha ayudado mucho a que muchas personas puedan llegar al conocimiento de Jesús. No van a tener excusa de decir, yo nunca supe acerca de Jesús. Entonces, por eso, queridos hermanos y queridos jóvenes, seamos sensibles a las necesidades espirituales de otros, pero también seamos sensibles a las necesidades físicas de otros. Yo creo que muchos de nosotros tenemos la experiencia y la oportunidad, y a lo mejor estamos aprendiendo a ser padres. Pero uno cuando es adolescente ve a un niño y comparte con él y listo. O sea, uno ve la necesidad de un niño y antes lo dejabas pasar. Pero ahora que muchos somos padres y vemos la necesidad de un niño que necesita alimentarse, que necesita educarse, que necesita una cama donde dormir, seamos más sensibles a eso. Seamos más sensibles tanto a las necesidades espirituales como a las necesidades físicas de cada una de las personas que están pasando esta necesidad en este tiempo. Y pensemos un poco y digámosle al Señor, Señor, ¿sabes qué? Te estamos esperando. Cristo viene pronto. Todas las cosas están sucediendo para que Cristo venga pronto. Y últimamente en nuestra iglesia se ha repetido mucho esta palabra Maranata, Cristo viene. ¿Y saben qué es algo real? Todas las circunstancias en cuanto al dominio mundial y en cuanto al control mundial se están abriendo puertas para que Cristo venga. Entonces es labor nuestra, mi querido hermano, mi querida hermana, es labor nuestra que tengamos un corazón humilde, un corazón sensible a estas necesidades y seamos obedientes. Seamos obedientes al Señor, ¿cómo? Conociéndole a Él, contemplando su eternidad, siendo partícipes de su poder y siendo partícipes de su gozo. Chicos, les animo a que dejen que el Señor haga la fuerza. No nos esforcemos nosotros mismos, sino que el Señor es el que aplica la fuerza allí. Como es ese serrucho que intentamos muchas veces cortar aquella madera, bueno, el Señor es
el que pone la fuerza. No hace falta fuerza por parte nuestra, sino que Él está haciendo cosas en nosotros para convertirnos de forma gradual en mejores creyentes. Compartamos de Cristo, hablemos a otros de Cristo. Si tenemos una familia, seamos de ejemplo para nuestra familia y sobre todo en este tiempo podamos demostrar y conservándonos en el amor de Dios. Gracias, chicos, Dios les bendiga, y gracias también por poder compartir juntos en este tiempo. Dios les bendiga, cuídense, lávense las manos, quédense en su casa y esperamos vernos pronto. Dios les bendiga.